Bueno, buenas tardes. Vamos a admitir a los compañeros. Buenas tardes, vamos a esperar un minutito o dos a que se nos unan o se conecten algunos compañeros más para que avancemos este tema y podamos hacer también ¿qué se llama? Comentar un cuestionario de la unidad, si nos alcanza aquí en clase para que no nos llevemos tarea para la casa, ¿no? Pero primero terminaremos de avanzar este tema. Entonces, no se olviden poner su nombre en el chat para efectos de contabilizar la asistencia, por favor. Vamos a esperar un minutito más. Bueno, vamos a seguir admitiendo. Y hasta mientras, bueno, ya estamos un buen número, entonces vamos a empezar con la clase. No se olviden poner su nombre. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Viendo este tema de lo que es la naturaleza de la filosofía del derecho. Y es un tema bastante abstracto y difícil de precisar, porque como habíamos dicho, existen tantas escuelas y tantos métodos y tantos corrientes de la filosofía que cada una da su propia definición, ¿verdad? ¿Alguien está levantando la mano si tiene alguna, algún comentario, duda, consulta? Y seguimos admitiendo nomás mientras seguimos avanzando. Entonces, hemos pasado por ahí, vamos a repasar un poquito para que este tema que es un poco difícil, ¿verdad? No se podamos captar de la mejor manera, ¿no? Ya hemos visto que el sinónimo de la filosofía es como el razonamiento, ¿verdad? La filosofía es actividad reflexiva acerca de las concepciones generales de una materia, en este caso del derecho, ¿verdad? Puede ser filosofía en general, puede ser relacionada con la psicología o tal vez con la sociología, ¿verdad? O con otras ramas del conocimiento de la ciencia, ¿no? Entonces, lo importante es que es una actividad reflexiva, ¿verdad? Como una idea o una bueno, vamos a, tienen que apagar, tienen que apagar sus micrófonos, ¿no? Entonces, como habíamos visto, ¿verdad? Este razonamiento, esta reflexividad, ¿no? Conlleva a dos elementos o dos etapas, ¿no? Una concepción y una acción, ¿verdad? La concepción que se adquiere por la experiencia y por medio de uno mismo y por intermedio de los otros también, ¿verdad? Y esa es la noción de lo que existe y se llama ontología, ¿verdad? Y luego esto conlleva a una acción que es una concepción o una idea o una noción acerca de lo que debe hacerse o de lo que debería existir o cómo deberían comportarse, por ejemplo, las leyes de la naturaleza, o de la sociología o de la psicología. Entonces, el campo de lo que debe hacerse se llama la ética, ¿verdad? Por eso se llama la ciencia del deber ser. Pero cuando tenemos este razonamiento con una concepción y luego tenemos una acción, ¿verdad? O sea, una idea de cómo debería, deberían ser los fenómenos o deberían comportarse, ¿no? Nos vamos a hacer una tercera idea que se llama epistemología y es la parte justificativa de nuestro razonamiento, ¿verdad? Indudablemente todos vamos a justificar nuestras razones y nuestras convicciones y nuestras creencias, ¿verdad? Entonces, vamos a justificar
lo que nosotros creemos que es, lo que captamos que son los fenómenos, porque de acuerdo a la perspectiva puede captarse de diferente manera, entonces vamos a expresar lo que para nosotros es, en este caso, el derecho, ¿verdad? Vamos a expresar lo que debería ser el derecho y vamos a justificar o vamos a dar razones que apoyen estas dos creencias, ¿no? Entonces, eso se llama epistemología, ¿no? Y esta reflexión, ¿verdad? Que es enteramente, ¿cómo se llama? Bueno, es un razonamiento filosófico, ¿verdad? Eh, es, conlleva al conocimiento filosófico, que es la fuente de todo el conocimiento científico, ¿no? Entonces, estas, estas preguntas, ¿no? Tienen que, el deber ser, justificarse y cómo adquirir estos conocimientos. Y si es posible adquirir los conocimientos, ¿verdad? Es la tarea o son las cuestiones a las que tiene que dar respuesta la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, partiendo de esta característica, de este común denominador que es la reflexividad, ¿no? Eh, como la característica principal de la filosofía y de la filosofía jurídica en particular, ¿no? Por sí misma, esta actividad reflexiva no es suficiente para que sea de naturaleza filosófica, porque tiene que tener asociadas otras dos propiedades que son la, eh, la conexión con preguntas generales fundamentales, ¿no? Tiene que estar relacionada con estas cuestiones de cualquier materia. En este caso, ¿qué es el derecho? ¿Qué debería ser el derecho? ¿No? Y tiene que ser de índole sistemática, ¿no? Partir de, digamos, de un fenómeno particular para deducir o inducir leyes generales o partir de un fenómeno general para deducir leyes particulares, ¿no? Entonces, habíamos señalado que un profesor al que no le gusta que sus alumnos mastiquen chicle puede ser reflexivo sobre este tema, ¿verdad? Eh, o sea, puede ir a su casa y pensar por qué los alumnos vienen y mastican chicle en mi delante y cuáles son las razones o tal vez tienen alguna condición nerviosa o algo, ¿verdad? Y que tienen que estar siempre moviendo su mandíbula o que les ayuda a prestar atención, bueno, pero no es una cuestión fundamental, ¿verdad? De los aspectos del quehacer humano, ¿no? Entonces, si bien es reflexivo, no puede ser filosófico, ¿verdad? Eh, esta reflexión sobre cualquiera de los temas fundamentales tiene que tener una dimensión crítica, una analítica y una sintética, ¿no? Para que pueda revestir este carácter de razonamiento filosófico, en este caso filosófico jurídico, ¿verdad? O como le dicen, jus filosófico, ¿no? Pero esta dimensión, estas tres dimensiones, ¿verdad? Eh, se presentan, ¿verdad? La dimensión crítica, que es en la práctica preguntar y argumentar acerca de lo que existe objetivamente, de lo que digamos es verdadero y además que puede ser probado o que, en otras palabras, puede ser justificado, ¿verdad? ¿No? Entonces, vamos a admitir, aquí siguen. Entonces, la reflexión crítica parte de los fenómenos como se presentan, ¿verdad? Acerca de lo que existe objetivamente, ¿no? Ahí está. Ahora, si parte de lo que ve objetivamente, ¿verdad? ¿No? Algunos fenómenos o se van a, bueno, como están justificados, también se van a repetir, ¿verdad? Va a haber una constancia en los fenómenos, como el sol que sale todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a definir
a partir de esta dimensión crítica, una serie de, o una especie de normatividad, por así decirlo, ¿verdad? De una, todos los días sale por ese lado, ¿verdad? Es ley, es norma, ¿no? Entonces se va a definir esa normatividad, ¿no? Y a partir de la reflexión, ¿verdad? Se va a volver, o esta reflexión se va a volver una reflexión normativa que, que va a dar paso a esta dimensión analítica, que ya es cuando eh, dentro de la dimensión crítica hemos captado, ¿verdad? De los fenómenos y más o menos tenemos razones para argumentar acerca de lo que se da objetivamente, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer explícitas o tenemos que exteriorizar o tenemos que exponer, ¿verdad? Las estructuras fundamentales de estos fenómenos naturales o sociales que vivimos, en este caso sociales, ¿verdad? Que es el derecho, ¿no? Y vamos a poder exponer los conceptos y los principios fundamentales con los que comprendemos este, bueno, este mundo social que es el derecho, ¿verdad? Los fenómenos sociales del derecho, pero también el mundo natural, ¿no? Pero aunque ahora estamos hablando solamente del fenómeno del derecho que cabría en las estructuras fundamentales del mundo social. Entonces, uno de los principios fundamentales puede ser, por ejemplo, la justicia, ¿verdad? El, Ahora, sin esta fase analítica, ¿verdad? Sin esta dimensión analítica, el, no se puede hablar de un carácter sistemático, pues, de la filosofía, ¿no? Porque a partir de esta dimensión analítica vamos a exteriorizar las estructuras y vamos a poder referirnos a conceptos o establecer conceptos como los de norma. ¿Qué es la norma? ¿Verdad? Es una ley dictada por la autoridad competente o tal vez es una práctica de la sociedad que ha venido dándose desde antiguo, ¿verdad? Y que ahora es tomada o es obedecida por toda la comunidad. Pero bueno, hay diferentes acepciones de norma, ¿verdad? Entonces, en esta dimensión analítica vamos a dilucidar esos conceptos como bueno, ya hemos dicho el de norma, ¿verdad? También hay diferentes acepciones de sanción también, ¿verdad? O por ejemplo, de lo que es la acción en el derecho, ¿verdad? Una acción puede ser el derecho de recurrir a la autoridad competente, ¿verdad? O una acción puede ser una conducta antijurídica, ¿no? O entre otras palabras, un delito. También mediante esta dimensión analítica, ¿verdad? Vamos a poder comprender o dilucidar también qué es en el derecho la persona, ¿verdad? Porque una persona, en un concepto general, bueno, es, no sé, un ser humano, ¿verdad? Que existe en determinado tiempo y lugar. Para el derecho será pues alguien un nacido vivo, tal vez, o tal vez en otro lado alguien que está concebido, que se lo considera persona desde que está dentro del vientre, ¿verdad? En algunos países sí, en otros no, ¿verdad? Entonces, necesariamente, de acuerdo a esta reflexión analítica que está apoyada en la dimensión crítica, vamos a poder dilucidar esta clase de conceptos que son importantes y fundamentales para el derecho, ¿verdad? Y para la práctica jurídica. Y luego está la dimensión sintética, ¿verdad? Que la síntesis es eh, hacer un todo coherente y explicarlo en tus palabras, ¿no? Como cuando te piden una síntesis, digamos, de un control de lectura, no te piden que copies unas cuantas líneas de cada párrafo, aunque tengan sentido una detrás de la otra, ¿verdad? Y quede bien. No, eso es un resumen. Pero una síntesis es exponer con tu criterio y con tus palabras y de acuerdo a lo que has entendido, ¿verdad? Eh, eh, todo el fondo y los aspectos fundamentales y las características de esa lectura en el ejemplo que estamos dando, ¿no? Entonces, esta reflexión sintética
de la filosofía, ¿verdad? Del derecho, también tiene esa tarea que se llama holística, ¿no? Y es ese intento de unir eh, estas anteriores dos dimensiones en un todo coherente, ¿no? Acerca de lo que existe y de lo que debe hacerse y del conocimiento y cómo se adquiere. Entonces, ahora, bueno, ya hemos visto lo que es la naturaleza de la filosofía del derecho, ¿no? Pero es una, bueno, la filosofía del derecho, de acuerdo con el profesor Robert Alexy, ¿verdad? Es la reflexión general y sistemática sobre lo que existe, lo que debe hacerse es bueno y sobre cómo es posible el conocimiento acerca de estas dos cosas, ¿no? Hasta ahí es la definición, ¿no? Entonces, esta, pero de lo que existe, de lo que debe hacerse y de lo que es bueno con relación al objeto de estudio de la materia, que en este caso es el derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es el derecho? ¿Cómo debe ser el derecho? ¿No? Y cómo es posible adquirir estos dos conocimientos, ¿verdad? De qué es el derecho y cómo debe ser el derecho. De eso se trata la naturaleza de la filosofía jurídica. Ahora, su objetivo es alcanzar un entendimiento general y sistemático del derecho en general, ¿verdad? Y la labor, con este entendimiento general y sistemático, ¿verdad? Lo que hace el derecho es reorganizar y ordenar las comunidades humanas, la protección y la regulación de los seres en cuanto a miembros de dichas comunidades, ¿no? Entonces, la filosofía jurídica, ¿verdad? Va a intentar descubrir o explicar, poner de manera explícita, ¿verdad? Los fundamentos y los principios de, eh, de la regulación de la sociedad de los seres humanos, cuál es el origen de las normas, ¿verdad? El- Cuál es la validez de las normas, ¿no? ¿Qué es una sanción? El, y todos los temas que son generales, que no tienen que ver con una materia específica del derecho, ¿verdad? No es solamente derecho civil o derecho del trabajo, donde nos limitamos a esa definición del conjunto de normas que, que regulan la relación entre eh, empleador y empleado y entre este último con el Estado, ¿no? Desde ese punto de vista no se puede eh, adquirir estos, estos conceptos, estos conocimientos y estos conceptos fundamentales del derecho en general, ¿verdad? Entonces, de eso se encarga la filosofía jurídica. Ahora, la naturaleza de la filosofía jurídica está vinculada a dos problemas, ¿no? Uno, ¿de dónde proviene el conocimiento? De origen metafísico, de origen divino, de la razón humana, de la naturaleza, de las leyes de la naturaleza, ¿no? El, entonces, ese es un problema, ¿no? Que tiene que eh, solucionar o tiene que intentar dar respuesta a la filosofía en general y en este caso la filosofía del derecho. Y otro problema que parte del origen de las normas, ¿no? Uno es el origen del conocimiento y otro es el origen de las normas, ¿no? ¿De dónde provienen las normas? La historia se regula a sí misma, ¿verdad? O provienen solamente del cuerpo legislativo, de ese grupo de personas que está facultada por otra norma, que está facultada por otra norma para poder emitir leyes, o provienen de los principios de justicia, de libertad, ¿no? Que tienen validez en todo tiempo y lugar, ¿no? Es otra de las cuestionantes que intenta resolver la filosofía del derecho. Entonces, bueno, esto ya habíamos visto, ¿verdad? Tener una concepción es tener una
idea o una concepción, que es lo mismo, una noción acerca de lo que existe. Y la acción, o sea, razonar acerca de lo que existe, presupone una concepción acerca de lo que debe hacer o de lo que debe existir, en otras palabras, de lo que es bueno, ¿no? En este caso, del derecho justo, ¿verdad? El derecho que existe, el que debe existir, ¿no? Que sería el derecho justo, ¿verdad? Ahora, en la naturaleza de la filosofía jurídica, ¿no? No obstante de tener que resolver estas dos cuestionantes previas, ¿no? Todavía, al intentar resolver, ¿verdad?, estas cuestiones fundamentales, ocasiona un problema, ¿no? O se ocasiona a sí misma un problema, como el del huevo y de la gallina, ¿no? Que también habíamos visto, creo hasta aquí la anterior clase, ¿no? Se llama un problema de circularidad, ¿verdad? Que resulta del hecho de que por una parte la filosofía del derecho, ¿verdad? No la filosofía en general, no puede definirse, o sea, no puede decirse qué es la filosofía del derecho si no usas el concepto de derecho, si no sabes de antemano qué es el derecho, ¿verdad? Porque si no, no va a ser filosofía de lo desconocido. Tienes que saber, pues, qué es el derecho para que haya una filosofía del derecho, ¿verdad? Entonces, si la filosofía del derecho no puede definirse sin utilizar el concepto de derecho, ¿no? ¿Por qué la filosofía tiene la tarea de explicar qué es el derecho si ya sabe, pues, qué es el derecho? ¿No ve? ¿Cómo puede la filosofía del derecho comenzar a explorar qué es el derecho? O sea, explicar, dar una noción de qué es el derecho. Si es imposible, ¿verdad?, conceptualizar la filosofía del derecho sin saber de antemano qué es el derecho. Primero hay que saber qué es el derecho, ¿no ve? Y la filosofía del derecho va a querer explicar qué es el derecho, pero como ven es un problema, digamos, circular, ¿verdad? O sea, como el del huevo y de la gallina, ¿no? Pero algunos no lo ven como un problema, digamos, que provoca una confusión, sino más bien es un problema que es virtuoso, dicen, ¿verdad? Porque eh, genera razonamiento y genera las diferentes respuestas que se han ido dando en el devenir de la historia, ¿no? Ahora, esto de saber de antemano qué es el derecho quiere decir una precomprensión, ¿verdad? Muchos tenemos precomprensiones acerca de muchos conceptos. No necesitamos que nos expliquen qué es, ya sabemos porque hemos visto, porque hemos experimentado, porque hemos escuchado, ¿verdad? ¿No? Entonces, esa es una precomprensión, ¿verdad? Y los argumentos son las razones que damos para apoyar nuestras precomprensiones, ¿verdad? Entonces, la filosofía del derecho parte de una precomprensión del derecho, pero el derecho es no es como, a ver, ladrón, ¿verdad? Si dices ladrón, ¿qué es ser ladrón a un chiquito? Todo, bueno, la mayoría sabe, ¿verdad? Sin tener que agarrar el diccionario, sin haber asistido a la escuela de derecho ni nada. Saben qué es ladrón, ¿verdad? Pero esa clase de conceptos eh, ni se acerca, pues, a la complejidad que tiene el concepto del derecho, ¿verdad? Entonces, esta precomprensión, ¿no? Puede ir de un lado a otro, ¿verdad? Puede ir de crudo a cocido. Como que el derecho es lo que puede captar la razón de las leyes de Dios, ¿no? O el derecho es esa norma o ese textito que sale, ¿verdad?, de la Asamblea Legislativa. No tiene relación una con otra, no. Pero para explicar qué es el derecho, la filosofía jurídica tiene que revisar y estudiar todas estas variantes, o por lo menos la mayoría de las que se pueda que tengan relación unas con otras, ¿no? Y por eso es tan difícil decir qué es la naturaleza del derecho o la naturaleza de la filosofía del derecho,
¿no? Y, bueno, en cuanto a la posición sistemática de la filosofía jurídica, ¿no? Eh, esta tiene que ver con, eh, con el tipo de saber que se proporciona en la enseñanza del derecho, ¿no? El, este tipo de saber que proporciona la filosofía jurídica no es un tipo de saber del derecho positivo como es el de las demás materias, ¿no? Sino es un tipo de saber que te va a ayudar a interpretar, ¿verdad? Y te va a ayudar a interpretar, ¿verdad? A exponer, a argumentar y y a poder dilucidar de manera coherente, ¿verdad? Las situaciones o las cuestiones que te proponga el derecho positivo. Porque si no, no vamos a poder, no vamos a poder interpretar y no vamos a poder aplicar, ¿verdad? Porque solo vamos lo único que vamos a hacer va a ser repetir lo que dice el código. Y ahí no se acaba, ahí no se agota la labor del jurista, la labor del juez, la labor del abogado, la labor del asesor legal, ¿verdad? De, del ejercicio de la práctica del derecho, que es lo que queremos hacer. Entonces, esta, este conocimiento que nos otorga la filosofía jurídica, ¿verdad? Además viene de manera sistemáticamente ordenada, ¿no? Por ejemplo, el, el derecho se ordena de primera, en primera, eh, en una primera división que es público y privado, ¿verdad? Después, civil, laboral, constitucional, administrativo, al otro lado, ¿no? Entonces, esta sistemática jurídica nos permite agrupar las normas jurídicas, ¿no? Dentro de un conocimiento de este derecho positivo para interpretarla y aplicarla apoyados en los conocimientos que otorga la filosofía jurídica, la sociología jurídica, la introducción al derecho, ¿no? La argumentación jurídica y, por último, para ponerlo en práctica en las materias forenses y en la práctica misma del ejercicio de la carrera. Ahora, en esta filosofía del derecho, ¿no? Tiene que ver, como ya hemos dicho, con el derecho correcto o lo que es justo o el deber ser, ¿verdad? Mientras, cuando hablamos de la ciencia jurídica, ¿verdad? De la dogmática, estamos hablando del derecho vigente, que no va a sobrepasar esta barrera del derecho vigente, entonces lo va a criticar solo intrínsecamente, ¿no? El, o sea, desde el mismo derecho vigente, ¿no? Pero obviamente que este, este derecho vigente, ¿verdad? Eh, nos va a poder otorgar algunos conceptos como el de que van a estar vigentes en cierto tiempo y lugar también, ¿verdad? Porque si nos vamos a nuestro Código Civil, ahorita nos dice qué es persona, ¿no? Eh, también podemos ver qué es una sanción administrativa, qué es una sanción penal, qué es una acción, ¿verdad? Como desde el punto de vista del derecho procesal, ¿no? El, qué es una institución, como por ejemplo el matrimonio, ¿verdad? Que se diferencia del contrato, qué es el contrato, ¿no? Entonces, estos conceptos, ¿no? Vamos a adquirirlos desde la parte analítica de la filosofía jurídica, ¿verdad? Para poder aplicarlos en las diferentes materias del derecho positivo. Entonces, esta filosofía jurídica y su naturaleza, ¿verdad? El,
tienen estas tres dimensiones, la ontológica, la epistemológica y la axiológica, que son diferentes de estas que ya habíamos revisado, que son de la naturaleza de la filosofía jurídica, las características de las dimensiones de la reflexividad o del razonamiento, ¿verdad? Pero no son las mismas dimensiones de las que estamos hablando acá. Estos son presupuestos de la filosofía jurídica, ¿no? Entonces, existen tres, ¿verdad? La ontología, la epistemología y la axiología, ¿no? La ontología que se remite a esta pregunta que quiere decir qué es el derecho, ¿no? ¿A qué campo de la realidad pertenece el derecho? ¿No? A las ciencias sociales, ¿no? ¿Y cuál es el modo de ser y de manifestarse de esa realidad a la que llamamos derecho? En nuestro caso, ¿no? Se manifiesta con normas y reglas, ¿no? En otro sistema jurídico, pues será diferente. Ahora, en cuanto a la dimensión epistemológica, se pregunta cómo el sujeto conoce el derecho, ¿no? Entonces, o tal vez sí es posible conocerlo, ¿verdad? Es posible el conocimiento jurídico. Si partimos del punto de vista del derecho natural, ¿verdad? Es posible conocer totalmente las leyes naturales, ¿no? ¿Cómo se origina el conocimiento jurídico? ¿No? ¿De dónde proviene? ¿Es de naturaleza divina? ¿Es metafísico? ¿O es de la razón humana? ¿Cuál es la esencia del conocimiento jurídico? ¿No? Entonces, esa dimensión epistemológica, ¿verdad? Y esas preguntas fundamentales fundamentales del derecho, ¿no? Son las que se intenta resolver desde desde la naturaleza de la filosofía jurídica, ¿no? Y la dimensión axiológica, que se pregunta cómo debe ser el derecho, que se equipara con la axiología con la ética, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué debe garantizar el derecho y sobre qué valores se erigen las normas vigentes y pasadas, ¿no? Por ejemplo, sobre el valor de justicia, sobre el valor de libertad, o las normas pasadas tal vez sobre otros valores que daban privilegios a una clase sobre otra, ¿no? El, ahora, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Pero veremos este más y luego nos vamos al receso, ¿no? Indudablemente, el razonamiento filosófico del derecho o de la filosofía en general, ¿verdad? Presenta cuestiones problemáticas, ¿no? En todas sus etapas, porque el, el conocimiento, ¿verdad? Que se adquiere, por lo menos en el derecho, ¿verdad? Se adquiere un conocimiento de normas y de reglas y de definiciones, y luego, cuando sales ya no es lo mismo, pues no ve, ya no está, por ejemplo, en vigencia el Estado de Derecho, ahora está el neoconstitucionalismo o el Estado constitucional de Derecho, ¿verdad? O cómo se tiene que interpretar desde esa teoría las normas, y no te han enseñado de ahí, ¿no? Entonces, existen problemas como ese, ¿verdad? Y es el profesor Weibeck, ¿no? Se señala que se puede llamar problema toda cuestión que aparentemente permite dar más de una respuesta y requiere necesariamente un entendimiento preliminar, conforme al cual tomar el cariz de cuestión que hay que tomar en serio y a la que hay que buscar una única respuesta como solución, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sin saber de antemano qué es el derecho, ¿verdad? Sin la parte, sin el razonamiento filosófico, ¿verdad? Y la dimensión crítica, analítica y además esta parte de la ontología, ¿verdad? De adquirir el conocimiento de cómo es, ¿verdad? ¿No? Entonces, para, para poder dar una respuesta aparente, necesitamos conocimientos previos, ya vengan de la experiencia, ¿verdad? O de un entendimiento de la ciencia, ¿no? Entonces, pero los problemas aparentemente presentan más de una respuesta y de acuerdo al entendimiento, al razonamiento, nosotros tenemos que intentar darle una única solución. Entonces, toda ciencia de cosas y fenómenos conduce generalmente a una técnica de acción, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Como lo que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces,
estas cosas, estos fenómenos que vamos a observar, ¿verdad? Lo que es, en este caso, el derecho, nos van a eh, conducir hacia una acción, ¿verdad? Hacia el deber ser, hacia el razonamiento ético, ¿verdad? Y de aquí surge una pregunta, ¿verdad? ¿Permite la jurisprudencia un dominio técnico de la realidad jurídica? No. Eh, si partimos de la observación de las demás ciencias, por ejemplo, la matemática, 2 más 2 va a ser 2, va a ser 4 de aquí a 100 años y hace 100 años era lo mismo, ¿verdad? Y lo propio, el sol sale por el este desde que el hombre se ha dado cuenta y sigue saliendo hasta el día de hoy. No. Pero el estudio del derecho, la jurisprudencia, lo jurídico, nos va a dar un dominio de la realidad jurídica, de verdad. O sea, hace 100 años era lo mismo el derecho que lo que es hoy día y va a seguir siendo en 100 años lo mismo. No. Ese es un problema bien grande de la filosofía, ¿no? ¿No? Porque no se puede hacer leyes generales como de la matemática, como de las ciencias naturales, ¿verdad? Como de la bioquímica, ¿no? Entonces, quedaremos ahí, ya se nos va a acabar ahorita el tiempo y en 10 minutitos volvemos para terminar con, con este tema, ¿no? Y para que respondamos el cuestionario. Disculpe, Lice, Sí, ¿me puede explicar de la axiología, por favor, un ratito? claro. Es que no lo entendí muy bien. Ya. Es como la ética, ¿no? Una vez que sabes o que tienes idea de lo que es el derecho, ¿no? Y eh, de lo que es el derecho, ¿verdad? Y que si es posible el conocimiento jurídico de dónde se origina, ¿verdad? Una vez que ya tienes esa dimensión de saber qué es, y no necesitas que alguien te indique, ¿verdad? Puedes saber qué es de acuerdo a tu experiencia, ¿no? A tu propia observación de los fenómenos, en este caso sociales, del derecho, ¿no ve? Si tú no, no estarías en la carrera de derecho y alguien te preguntaría, ¿qué crees que es el derecho? ¿Tendrías alguna noción, verdad? Dirías, no sé, pues es con lo que es lo que regula la sociedad, no permite cometer crímenes, algo, ¿verdad? Pero la dimensión axiológica parte de qué es, ¿verdad? Pero quiere dar respuesta a qué debe ser el derecho, cómo debe ser. Eh, ac- Acá podríamos decir el derecho justo, ¿verdad? O el derecho correcto. ¿Qué es el derecho correcto? Eso es lo que debe ser el derecho, ¿verdad? Tal vez ahorita, ¿qué puedes decir? ¿Por qué no hay una ley? ¿Por qué hay ley de violencia contra la mujer y no hay ley de violencia contra el hombre? ¿Verdad? ¿Está bien eso? ¿Así? ¿O el derecho debería también abarcar eso? ¿No? ¿Es correcto? ¿O el derecho correcto, el derecho justo, no va más allá? ¿No? Entonces, esa es la dimensión axiológica, ¿no? Tiene que ver con la ética, ¿verdad? Con el deber ser. Eh, no sé si tienes dudas todavía o No, no, Lice, ya entendí ya. entonces en 5 minutitos, 10, nos volvemos a conectar para terminar la clase. ¿Ok? Entonces, hasta luego.